Bienvenidos a una lección más en la cual analizaremos el uso de gerundios e infinitivos. Comencemos. Primeramente recordaremos que la forma infinitiva es creada con la palabra to más la forma base del verbo. Y en español es como darle la terminación ar, ir del verbo. Por ejemplo, to watch, observar, to go, ir, to study, estudiar, etc. Y los gerundios se crean agregando la terminación ing al verbo base. Comúnmente los utilizamos con el verbo to be para formar los tiempos progresivos continuos, como el estoy comiendo, ella está durmiendo, etc. Pero como veremos en esta sección, no es el único uso que se le da a la forma en gerundio. Asimismo, en pantalla presentamos únicamente como recordatorio algunas reglas para agregar la terminación ing, como lo podemos observar con los verbos wear, choose, tie y forget. Les recuerdo que si tienen más dudas con respecto a cómo se agrega la terminación, con gusto estoy pendiente a través del correo electrónico o también puede realizar una búsqueda en el internet con respecto a este tema. Ahora bien, otro de los usos de estas dos formas del verbo es cuando el verbo es utilizado como objeto, sujeto o complemento de una oración. Como una nota adicional, para cuando queramos utilizar un verbo como sujeto de la oración, es más común utilizar la forma en gerundio que la forma en infinitivo, como observaremos a continuación. Cuando necesitamos un verbo como objeto del verbo, por ejemplo, I like cooking o I like to cook, en las dos oraciones nos referimos a la actividad y no al verbo como tal, es decir, la oración diría me gusta cocinar y no me gusta cocinando. Otro ejemplo, she continued working o she continued to work. Ella continuó trabajando. Un verbo como sujeto de una oración, aquí recuerden que pueden utilizar las dos formas, pero es más común y aceptable utilizar la forma en gerundio. Por ejemplo, swimming is good exercise. Nadar es un buen ejercicio. Drinking and driving is dangerous. Tomar y beber es peligroso. Y un verbo como parte del complemento de la oración. The best thing to do when you are sick is to drink a lot of water. La mejor cosa que hacer cuando estás enfermo es tomar mucha agua. En esta oración, en lugar de to drink, pudimos utilizar drinking y es exactamente el mismo significado. The best thing to do when you are sick is drinking a lot of water. My favorite exercise is swimming. Mi ejercicio favorito es nadar o la natación. Ahora bien, tenemos algunos verbos de acción que se utilizan con verbos de forma infinitiva exclusivamente y describen actividades planeadas o deseadas por una persona. Por ejemplo, they arranged to play tennis. Ellos acordaron jugar tenis. Algunos otros ejemplos de utilizar verbos que llevan la forma infinitiva de la actividad después de ellos. I'm waiting to play badminton, but my friend is running late. My car broke down, but my friend offered to drive me home. We wanted to play baseball. Ron decided to learn how to play the trombone. Aquí una pequeña lista de verbos que utilizan la forma infinitiva de los verbos que los acompañan. Decide, intend, fail, hope, deserve, appear, manage, offer, seem, agree, arrange, planned, pretend, learned, refuse y claim. Asimismo, tenemos un grupo de verbos que van acompañados de la acción en gerundio exclusivamente, pero que al final es la misma función y comúnmente expresa cómo una persona se siente acerca de realizar una actividad. Por ejemplo, I enjoy swimming, disfruto nadar. Algunos otros ejemplos utilizando verbos que requieren un gerundio después. He doesn't feel like playing tennis tonight. Do you miss skiing now that summer is here? Would you consider applying for a promotion? We really dislike jogging. We are so out of shape. I really enjoy running marathons. He doesn't mind staying late at work when he has to.
Aquí una pequeña lista de verbos que utilizan verbos en gerundio que los acompañen. Enjoy, allow, consider, dislike, finish, deny, suggest, keep, avoid, miss, appreciate, delay, discuss, risk, admit y mind. Existe un grupo de verbos que pueden ser seguidos por infinitivo o gerundios y no cambia la intención del mensaje, es decir, que cualquiera de las dos formas es correcta y expresan exactamente lo mismo. Por ejemplo, I like to work o I like working in an open plan office with a team. Cualquiera de las dos formas indica el mismo mensaje, que la persona le gusta trabajar en una oficina abierta con un equipo. Algunos otros ejemplos con verbos que pueden llevar ya sea gerundio o infinitivo y no existe cambio en la intención del mensaje. Emails are really awkward. I prefer to meet o I prefer meeting in person. After a short stop, they continue to drive or driving toward the campsite. Once she had found a seat, she began to write or writing her essay. Why isn't the bus here yet? I really can't stand to be or being late. Aquí una pequeña lista de verbos que pueden utilizar tanto verbos en infinitivo o en gerundio y no cambia el sentido de la oración o mensaje. Love, can't bear, can't stand, intend, continue, hate, begin, like, neglect, propose, prefer, start. Ahora bien, existe un grupo de verbos que pueden utilizar tanto formas infinitivas o gerundios del verbo, pero existe un cambio en el significado o la intención del mensaje, por lo que hay que tener cuidado cuando se utiliza uno u otro. En estos verbos, utilizar infinitivo indica el propósito del verbo principal. En cambio, si se utiliza el verbo en gerundio, comúnmente se refiere a describir o hablar acerca de la acción, la cual está sucediendo más o menos por el mismo momento de la acción principal. Analicemos un ejemplo utilizando el verbo stop. He stopped to talk to her in the office before lunch. En esta oración indicamos que él iba caminando o pasaba por ahí y decidió detenerse para comenzar a hablar con la otra persona. En cambio, she stopped talking to him and rushed to a meeting. Aquí expresa que la acción de estar platicando con la persona es la que terminó o se paró, es decir, que ella paró o terminó de hablar con él para ir a una reunión. A continuación analizaremos los verbos más comunes de este tipo y la diferencia de utilizar el infinitivo o gerundio. Forget, olvidar. En este verbo, si utilizamos el gerundio, nos referimos a algo que hemos olvidado, pero que en el pasado ya hemos realizado. Por ejemplo, he'll never forget spending so much money in his first computer. Él nunca olvidará que gastó mucho dinero en su primera computadora. En cambio, cuando utilizamos este verbo con una acción en infinitivo, se refiere a que la persona olvidó o que puede olvidar hacer la actividad. Por ejemplo, don't forget to spend money on the tickets. No olvides gastar el dinero para los boletos o no olvides comprar los boletos. Go on, continuar y recuerden que este es un phrasal verb. Si utilizamos go on con un gerundio, implica continuar haciendo la misma acción o actividad. Por ejemplo, go on reading the text. Continúen leyendo el texto. Si se utiliza con un infinitivo, es para cambiar de actividad. Por ejemplo, go on to read the text. Continúa ahora leyendo el texto. Es decir, que continuará, pero ahora dejará lo que estaba haciendo y comenzará a leer el texto. Mean, significar o intentar. Cuando se utiliza con un gerundio implica que para tener como resultado algo se tiene que hacer la acción. Por ejemplo, you have forgotten your homework again. That means phoning your mother. Has olvidado de nuevo la tarea. Esto significa que llamaré a tu mamá.
Y cuando utilizamos este verbo con una acción en infinitivo, implica que existe la intención de hacer algo. Por ejemplo, I meant to phone your mother, but my mobile didn't work. Intenté llamarle a tu mamá, pero mi teléfono no funcionó. Remember, recordar. Cuando lo utilizamos con un verbo en gerundio implica que recordamos que se realizó algo en el pasado, como por ejemplo, I remember switching off the lights when I went on holiday. Recordé de apagar las luces cuando salí de vacaciones. Es decir, no olvidé apagarlas antes de irme. Pero cuando utilizamos este verbo con una forma en infinitivo, implica que hay algo que no se debe de olvidar de hacer en el futuro. Por ejemplo, remember to switch off the lights when you go on holiday. Recuerda apagar las luces cuando te vayas de vacaciones. Stop, parar o dejar de hacer. Tal como analizamos anteriormente, cuando lo utilizamos con un verbo en gerundio implica que la actividad se deja de realizar. Por ejemplo, I stopped smoking. Dejé de fumar. Pero cuando lo utilizamos con un infinitivo implica que algo se paró momentáneamente para hacer otra cosa. Por ejemplo, I stopped to smoke. En ese caso, sigo fumando. Y la oración implica que iba caminando o moviéndome, pero decidí fumar. Así que me detuve para fumar. Por último, el verbo try. Intentar o probar algo. Cuando lo utilizamos con un gerundio es poner a prueba algo o probar algo. Por ejemplo, I tried taking an aspirin, but it didn't help. Intenté tomando una aspirina, pero no ayudó. Y cuando lo utilizamos con un infinitivo, implica tratar de hacer algo que no es fácil de cumplir. Por ejemplo, try to be quiet when you come home late. Trata de no hacer ruido cuando llegues tarde a la casa. Cuando los verbos requieran de un objeto para representar a quién recae la actividad de una acción, este se coloca entre el verbo principal y la forma infinitiva del verbo que indica la actividad complementaria o que complementa la acción. Por ejemplo, My computer allows me to work on two screens at once. Mi computadora me permite trabajar en dos pantallas a la vez. Observe que el objeto de la acción allows o permitir soy yo, o en este caso, mí, y seguido de lo que el sujeto me permitió hacer, en este caso, trabajar en dos monitores. Algunos otros ejemplos. Emma's brother wants her to turn down the television. Giorgio bought a new suit to wear to his brother's wedding. The building manager will tell you to leave the building if there's a fire. Helena's mother is always reminding her to do the dishes. Jonathan's teacher expects him to do better next time. I've asked my boyfriend to buy some bread and milk on his way home. Lo mismo sucede con los verbos que van acompañados de un gerundio y necesitan un objeto directo. El objeto se coloca entre el verbo principal y el gerundio de la actividad. Por ejemplo, Hailey heard the boss interviewing the new secretary. Hailey escuchó al jefe que estaba entrevistando a la nueva secretaria. Algunos otros ejemplos. I remember Arnold leaving the house around 10 o'clock. Jeremy spends every winter snowboarding in the Alps. I really don't like anyone talking to me while I'm trying to study. My sister loves science. I can see her becoming a doctor one day. Ahora bien, la forma infinitiva se utiliza después de un adjetivo siempre. Ejemplos. I'm glad to see you. She was surprised to find the door opened. Patty was happy to join us to the party. I was relieved to pass the exam. I was sad to leave my parents' house. Patrick was disappointed to fail the test.
Únicamente los gerundios pueden ser utilizados después de una preposición. Por ejemplo, he's good at playing soccer. I always read before going to bed. You can't live without saying goodbye. My mom was worried about losing his plane. I feel much better after doing exercise. You must make sure you have your passport before going to the airport. He resolved his stomach problems by eating healthy. Asimismo, se utiliza el gerundio después de ciertos sustantivos como advantages of o disadvantages of, las ventajas o desventajas de, danger of, el peligro de, experience in, experiencia en, interested in, tener el interés en, opportunity of, oportunidad de, reason for, razón para, problem with, problema con. Algunos ejemplos. What is the advantage of waiting? I am interested in taking an English course. His problem finding a new job was his lack of experience. Por último, el gerundio es utilizado después de algunas expresiones comunes o verbos de tipo frase o phrasal verbs. Por ejemplo, we're really looking forward to seeing you. Looking forward to es desean o buscan la manera de. Deseamos realmente verte. That movie was not worth seeing. El verbo to be más worth significa valer la pena. En este caso, esa película no vale la pena verla. I can't help falling in love. Can't help, no poder evitar algo o que suceda algo. Recuerde que este significado de can't help es únicamente en las frases que después de can't help se encuentra un verbo en gerundio. En caso contrario significaría no puedo ayudar. En este caso la oración significa no puedo evitar enamorarme. Don't worry, it was an accident. I don't mind doing the homework again. Don't mind, no es problema o no me importa. No te preocupes, fue un accidente, no me importa volver a hacer la tarea. Finalmente, I feel like watching movies on Netflix. Feel like, tener ganas de. Tengo ganas de ver películas en Netflix. Con esto hemos llegado al final de esta lección en donde analizamos los usos de las formas infinitivas y de los gerundios de los verbos en inglés. Espero haya sido de su agrado y de utilidad. Nos vemos en la siguiente.